2000, los valores que tenemos son 2100 para el límite de fluencia, 2700. Y para el acero frágil, para el dúctil y para el frágil, está en el orden de los 4700. La norma, la ASTP, me dice de que con 0,2% de deformación llego al límite de fluencia. El límite de Johnson me dice que 50% de la ley lineal. El más acertado es encontrar con el método de la ASTM, el 0,2%. La afluencia se produce 20 veces más. Estamos ya con el orden del 2%. ¡Wow! Y entramos a un proceso de endurecimiento. El endurecimiento me lleva a pensar en que ese acero dúctil lo estoy transformando en acero 46, 45. Me está llevando a que estoy transformando mi acero dúctil en un acero frágil sin aumentar el contenido de carbono. Este es el tema. Y lo puedo conseguir mediante esfuerzos de torsión para los aceros de construcción, ¿sí? O inclusive tracción en los procesos de laminado, y tanto en frío como en caliente. Entonces, allí es donde aparece todo el tema de la transformación del acero, que es sumamente interesante. Y cuando llego al límite máximo del acero dúctil, 3700, estoy entre el 20 y 25% de la deformación. Entonces digo, ya, ahí nomás quédate y le saco unos buenos beneficios a ese acero. Ahora, el tema es dónde lo vas a usar y cómo lo vas a usar. Este es el tema de fondo. Y entonces, estos límites son importantes para la tecnología mecánica y para definir el material. Pero, qué interesante, 12 más. Estamos mejorando, jóvenes. Creo que tengo que exigir más con la asistencia y vienen solos. Pues claro, no se quieren quedar. Sí. Pero miren la riqueza de lo que estamos estudiando con el tema de la resistencia de materiales, donde estoy trabajando seleccionando materiales que la metalurgia me proporciona, y además tengo que utilizar los conceptos que la metalurgia me proporcionan con ese diagrama hierro-carbono, pero además del porcentaje de carbono, lo que tenemos son las temperaturas de trabajo límite. Si voy a trabajar en frío, bueno, no hay mayor problema, ¿no? Pero si voy a trabajar en caliente, otra vez tengo que seleccionar de la mejor forma los aceros, y no solamente los aceros dúctiles, sino también de repente voy a necesitar de que tengan resistencia al desgaste. ¿Ves? Si quiero que sean resistentes a la corrosión. Aceros inoxidables. Los aceros inoxidables también son como son resistentes a la humedad y a la corrosión, también se comportan muy bien dentro de temperaturas altas, y es con ello que se construyen los álabes para las turbinas de gas. Entonces, fíjense, de todo este abanico de posibilidades, el proyectista es el que va definiendo sus necesidades de acuerdo a qué material necesita para qué uso. Ahí viene la selección del material. Ahí vienen qué esfuerzos
van a solicitar ese material y por consiguiente, ¿qué son los requisitos de material que necesito? Entonces, mire, otra vez, volvemos a lo mismo. Quiero un material que tenga, que sea resistente al desgaste. Necesito que sean duros, y para que sean duros puedo obtenerlo desde el punto de vista de un tratamiento térmico de temple, ¿sí? O de repente un temple superficial, o de repente absorber carbono mediante tratamientos físico-químicos como es la cementación. Porque lo que quiere es de que el núcleo sea dúctil, es decir, de que soporten alguna vibración. Pero ya no es estático el comportamiento, se vuelve un comportamiento de solicitación dinámica. Y para eso pues eligieron ser ingenieros mecánicos. Y el ingeniero mecánico tiene que entender el tema de los esfuerzos, tiene que entender el tema de los materiales, tiene que entender el proceso de fabricación, al que va a ser sometido ese material. Vamos, 49. Y ahí viene todo después lo que han podido ver, el tema de la tecnología mecánica, que cómo voy a seleccionar las herramientas, cómo voy a elegir las velocidades de corte. Es realmente una cosa muy interesante. Miren, de a poquito cómo creció la cultura. Pero todavía nos falta algo importante de este proceso del ensayo de tracción. Y es encontrar las características mecánicas de este material de acuerdo a la interpretación de ese diagrama de tensión de formación. Y una vez de que tengamos esto, tenemos que pasar al tema que ya implica el diseño. Y el diseño va a implicar cómo voy a dimensionar y cuál va a ser la filosofía que voy a utilizar. Pero, y se concluye ahí, ¿no? Se concluye ahí porque una vez de que ya están las piezas fabricadas, tengo que darme cuenta qué es lo que he hecho para mejorar. Va a haber un capítulo que se llama concentración de tensiones, porque si no atiendo bien el material, si no atiendo bien al proceso de fabricación, las piezas en comportamiento dinámico se van a romper. ¿Por qué? Porque hay un mal diseño, porque hay un mal material. Y esto no lo podemos controlar. Por eso decimos de que nuestro modelo, decimos que es homogéneo. Homogéneo, entre comillas, ¿no? Si es una aleación, el acero, hierro, con carbono, no es pues homogéneo. Continuo. Sí, si es una misma colada, sí, podemos pensar que es continuo. Y construimos de que sean continuos los ejes principalmente, para después, mediante, ya pasamos los 50, aleluya, para que después, mediante uniones desmontables, sean fáciles de efectuar un mantenimiento. Porque no construimos una máquina con vida ilimitada. Sería una locura, sería carísimo. Aparte de carísimo, sería imposible. Imagínense cómo puedo construir una máquina cuyos
cuyos pistones, cuyo cigüeñal lo pueda fabricar dentro del motor. Imposible. Por eso es que se hacen uniones desmontables. Y al hacer uniones desmontables vamos a caer en los problemas del diseño, que por eso decimos de que las secciones deben ser uniformes. ¿No es cierto? Entonces nuestro modelo me dice, oye, homogéneo, isótropo, continuo, prismático. ¿Y es prismático? No es prismático. Pero hay dos problemas. Hay unos componentes externos que se refieren al diseño y hay componentes internos de la estructura del material que no voy a poder hacer nada. Pero para eso es que tengo toda la información y principalmente tengo que ver las características de los aceros que me están suministrando los distintos proveedores, porque yo no voy a ir a fabricar acero. Voy a comprar acero a las acerías que están en el mundo globalizado. Imagínense, compraría un acero para tornear un cigüeñal de las lomas. No creo. Pero sí le compraría hierro de construcción. ¿Por qué digo hierro de construcción? Sí, porque el acero 10-10, el SAE 10-10, 10%, 0.1, no es un buen acero. Y para la construcción no necesito más. Lo que sí tengo que tener cuidado es cómo voy a armar las estructuras. Cuán bien va a estar el diseño de la sección, tanto de las vigas como también de las columnas. ¿Y cómo van a ser construidas? Terrible trabajo el que tienen los ingenieros civiles, los supervisores, para ver ese proceso de fabricación. Tengan mucho cuidado, porque cuando se empieza a trabajar generalmente nos ponen como supervisores de obra. Empezamos como supervisores de obra, pero allí es donde nos tenemos que dar cuenta. Bien, un poco todo esta parte es lo que vamos a ver en la presentación. Las características mecánicas de los aceros que derivan de este diagrama y que derivan de las características tanto del acero dúctil como del acero frágil. El que mejores propiedades tiene indudablemente es el acero dúctil, porque el acero frágil, las áreas con las que vamos a trabajar, prácticamente tiene una zona elástica y nada más. Entonces lo que podríamos hablar es de la resistencia interna de deformación, la famosa resiliencia, y la otra característica que podemos hablar es el tema de la rigidez, que ya lo vamos a ver ahorita, y vamos a ver que rigidez, sinónimo de acero, el módulo elástico, que tanto para el dúctil como para el frágil es el mismo. Entonces, yo les pido de que no lo estudien de memoria, relaciónenlo. Si no lo relacionan, no van a aprender ingeniería. Oh, bien, vámonos. ¿Se ve? No, a ver, creo que no se va a ver, entonces mejor empezaremos bien. La cosa por abrirlo. Ya está, y ya está. Elasticidad, plasticidad. Vamos a ver las características mecánicas de los aceros. Miren,
mi famoso alto horno, de donde saco el arrabio. El arrabio lo tengo, la escoria, el arrabio. Miren, carísimo está. La escoria en la parte superior y en la parte inferior está el material que tengo que utilizarlo en una etapa de refinación. Está saliendo el arrabio donde tengo todavía muchas impurezas. Porque imagínense lo que es esto. Entonces tengo que llevarlo a la refinación del acero en los hornos Siemens Martin, en los convertidores y los hornos eléctricos. Ahora, ¿qué sucede acá? De que hay hornos y hornos de refinación. En las lomas no están utilizando este arrabio. ¿Por qué? Porque están usando chatarra. Recolectan chatarra, la llevan, lo funden. Ya la chatarra, no digo que sea mal material, es un buen material porque ya empezando es acero que estamos reciclando. Ahora, el problema es cómo estarán manejando los porcentajes de los elementos de aleación. Entonces, miren, lo cargo y conforme va bajando, va aumentando la temperatura, 1600 está, me garantiza que estoy en un estado totalmente líquido. La garganta, la cuba, es esta parte cónica, troncocónica. El atalaje ya es donde va cayendo. Esta parte es el crisol, donde se va fundiendo, pero en la parte superior es donde tengo que sacar la piquetera de la escoria que voy a desechar. Aquí, para aumentar la temperatura que se produzca la oxidación y con la oxidación, la combustión y el desprendimiento de energía, tengo que inyectar el oxígeno. Y en la parte inferior está en el crisol, en la parte inferior del crisol está el material muy bien fundido que voy a pinchar para sacar lo que denominamos el arrabio. Del arrabio, miren, lo voy a llevar a los distintos hornos. Aquí no lo veo al Siemens Martin, pero acá está el convertidor y los hornos eléctricos. Y luego, fíjense, ya salen, a esto es lo que denominamos tochos. Esto mismo puede ir a los cubilates. El cubilate es un horno donde voy a fabricar materiales de un porcentaje entre 2.1 si no me equivoco, al 5 más o menos, y es lo que denominamos como fundiciones, donde las fundiciones grises y las anulares son de lo mejor. Esto es muchísimo más barato, pero con esto fabrico carcasas. Con esto fabrico materiales de alta calidad y esto lo dejo así como lo ven, en hornos, esperando entrar a los trenes de laminación para deformarlo en caliente. O también después deformarlo en frío. Las temperaturas, el alto horno ya está analizado, pero miren cómo se van formando las temperaturas y cómo estoy obteniendo el acero, el arrabio que necesito después refinarlo. Y aquí ya estoy virtiendo a los crisoles, donde voy a tener el material en estado líquido por encima de los 1530 grados de temperatura. Miren cómo lo bajo. Y esto está totalmente automatizado. Imagínense que te hagan una partícula de este material un poco más que te deshace. Lo traigo a los hornos de refinación. Estos son los famosos hornos Siemens Martin, en honor a sus diseñadores. Y
Miren, voy agregando las chatarras para fundirlas y voy, voy controlando. El revestimiento puede ser básico, ácido, para eliminar fósforo y azufre, que son los elementos indeseables de acero. ¿Por qué? Porque un acero debe estar libre de fósforo y de azufre, porque son elementos altamente oxidantes. Y luego, ya de acá, son los recipientes de la colada, y ya tengo el acero con, con los porcentajes de carbono, con los porcentajes de los elementos de aleación, que me van a definir las propiedades del acero para los distintos usos. Bien, miren, es interesantísimo. Aquí estoy inclusive poniendo elementos de aleación. Entonces, estos tochos, miren, voy virtiendo estos crisoles, perdón, voy vaciando en estos elementos que los denominamos tochos. Esos tochos son los que van a ir a los hornos para mantener su temperatura, para poder hacer la formación en frío. Bien. El otro proceso es de que vengamos al convertidor o también al arco eléctrico, donde voy a obtener aceros de altísima calidad. Estos hornos eléctricos son muy buenos. Estos le denominan de colada continua porque prácticamente están en permanente colada. Bien. ¿Cómo vierto el material? ¿Cómo por a través de este tubo se le introduce los elementos, el oxígeno principalmente para oxidarlo? Vierto por un lado la escoria y por el otro lado vierto ya el material acero para poder nuevamente llevar a los hornos donde voy a mantenerlo para los procesos de deformación en caliente. Miren, acá está un poquito el oxígeno. Estos elementos sacan la muestra, le llevan al laboratorio, el laboratorio les dice qué elemento de aleación necesitan, se introducen las proporciones y es muy rápido todo. Hay coladas que, si no me equivoco, entre 10-15 minutos se producen las coladas. Ahí está trabajando, inyectando oxígeno para producir la oxidación y sacarlo, liberarlo de las impurezas que puedan tener. Luego ya esto pivotea sobre este eje y entonces puedo vaciar y puedo obtener el acero buscado. Miren, ya vienen después el proceso de la deformación en caliente para fabricar los distintos angulares que están normalizados. Y luego puedo tener deformación en caliente y deformación en frío. Y mire, caliente y después deformación en frío. Y tengo los rollos ya llamadas bobinas también para los distintos usos. Miren lo que es esto. Ahí está el proceso de la deformación en caliente. Es una maravilla. Cómo van pasando. Miren cómo se van formando los angulares, aquí en este caso tubular cuadrado. Y luego el material ya sale y se lo almacena. Omar Mamani, me estás mamando. Y ahí están los distintos angulares. El T, el H, el I, el L
de alas iguales, de alas desiguales, el U, la pletina, etcétera, etcétera. Todo sale ya de esta forma. Y además sale de 1 pulgada, 1,5 pulgadas, 2 pulgadas, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Wow! El cigüeñal. Miren, qué elemento. ¡Wow! Aquí no se lo puede apreciar bien, ¿no? Pero tienen que estar... tienen que estar... Estos puntos son donde van a entrar los casquillos, las bancadas. Aquí es donde van a venir las bielas. Y ahí estamos. Aquí veo para 4 cilindros, para 4 tiempos, 1, 2, 3 y 4. No llego a ver, claro, los contrapesos están por acá para el equilibrado dinámico. Y acá está el tema, ¿no? 1600 grados de temperatura. A partir de este valor es que empieza la solidificación. Entonces estamos alrededor de 1500 y pico, ¿no? 1530, hemos dicho. Que empieza a ver el cambio de estado, del estado líquido empieza a ver la solidificación. Pero esta solidificación, miren, de 1,01 al 2,12 es el porcentaje de carbono para los aceros. Para las fundiciones es de aquí para adelante hasta 5,4, que si no me equivoco es. Pero acá están todas las estructuras metalográficas que han debido estudiar con Iván. Iván es ingeniero metalúrgico, les ha debido enseñar bien, me imagino. Espero que sea de provecho, pero acá lo que tenemos, miren, son nuestros aceros y esta es la parte que vamos a trabajar. Estos son los aceros. Hemos dicho que tenemos los aceros dúctiles y los aceros frágiles. Y hemos dicho que más o menos entre 0,9 y superior a 0,9, o sea, que estoy aquí, prácticamente por aquí en el límite, en el deltoide, estoy separando los aceros dúctiles con los frágiles. Inclusive ya esta parte tiene mucho carbono y ya son muy duros. Ahora, miren, tengo durezas, pero tengo el punto de fusión es bajo. 720 más o menos es este punto eutectoide. A partir de esa temperatura me garantiza que todo está en estado sólido. Pero miren, para álabes de turbina me interesarían estos aceros de bajo contenido de carbono. ¿Por qué? Porque soportan mejor las temperaturas. Estamos en el orden de los 960, 970, por ahí, dependiendo de las variaciones que consideramos las temperaturas límites. Pero miren cómo es. Actualmente estamos trabajando en 1500 grados de temperatura con árabe. ¿Esto por qué? Porque hay barreras térmicas, hay sistemas de refrigeración. Entonces, miren, estamos bien al límite. Y no sé cómo vamos a continuar. Porque si tenemos elementos de refrigeración, seguramente podemos llegar y superar estos 1520, 1530 grados. Estamos en 1500 grados de temperatura con los álabes en las turbinas. Y entonces, ahora, estos materiales, los dúctiles, tenemos que sacarle sus propiedades mecánicas. Ese es el tema de hoy. Pero esas propiedades mecánicas, ¿en función de qué están?
en función de la alotropía de la célula. La alotropía es la característica que tienen los materiales que sin cambiar su estructura básica, cambian sus propiedades. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo, miren, estoy consiguiendo un cúbico de cuerpo centrado, un cúbico de cara centrada. Y esto, en el cúbico tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, si quieren, átomos, moléculas de hierro. Y si consigo meter una molécula más ahí en el centro, ¿qué está pasando? Estoy reduciendo esta distancia de acá a acá, se vuelve a la mitad. Esta de acá a acá se vuelve a la mitad. Y entonces, las fuerzas de cohesión son proporcionales a la atracción que tienen estos átomos, pero inversamente proporcional a la distancia. Si he disminuido la distancia, he mejorado las propiedades. Y en este ni que se diga, porque en este es la diagonal. Acá son la diagonal de las caras. Aquí es la diagonal del cubo. Aquí es la diagonal de la cara. Pero ahora miren, de 8 pasamos a 9. Y de 9 hemos pasado a 2 átomos. Entonces, ¿qué es lo que estamos consiguiendo? Mayor densidad. Y al haber mayor densidad, obviamente que van a cambiar sus propiedades. Y eso es lo que se ve acá. El hierro alfa, el hierro gamma, el hierro delta. Y si van más atrás, van a encontrar las estructuras cristalinas para estas alotropías, alfa, gamma y delta que está acá. En este triangulito está el delta. Pero el problema es cómo este gamma, mediante el tratamiento de temple, lo enfrío rápido y obtengo una ferrita alfa. Este es el tema, encontrar esta ferrita alfa. Si lo dejo enfriar, encuentro esta ferrita, pero si lo enfrío rápido, va a quedar esta estructura gamma. Y la estructura gamma me sirve, cuidado que le va a dar dureza, pero le va a dar fragilidad. Y es por eso que estos señores avanzaron con el tema del temple superficial, con los tratamientos físico-químicos de cementación. Bien. Y entonces, miren, el cúbico tiene la característica de que sus lados son A, B, C y gamma, son 90 grados, estos ángulos, ¿sí? Este ángulo son 90 grados. En este ya no es lo mismo. Estas son las estructuras famosas de Bravais. Pero aquí, López Sanabria. ¿Qué hora es? Estamos casi una hora, media hora, ya lo dejaremos entrar. Aquí lo que tenemos es de que los ángulos son iguales, alfa, beta y gamma, pero las dimensiones ya no son iguales, ya no es un cubo. El ortorrómbico ya los tres son desiguales, pero los ángulos todavía mantienen. Pero miren, ya se está incrementando cuerpo, cara central. Y cara central, y empezaron a ver variedades. Y el hexagonal, que está a 120 grados. Aquí se lo ve mejor. Estas son las famosas estructuras de Bravais, que son 14. 3, 4, 7 y 4 y 7. Bien. Pero aquí está. Hemos calentado, lo hemos dejado un tiempo para que la temperatura se homogeneice, y entonces miren el recocido, el urbanizado y el temple, y el revenido, que es un complemento al temple que
le saca dureza, pero le da ductilidad. Y entonces, miren, las diferencias son las famosas velocidades de enfriamiento. ¿Para qué? Para que no me corte a la curva de las heces. Y de esta manera voy a conseguir esos tipos de materiales. Bien. Pero ahora ya está lo macro. Ahora vamos a entrar en el detalle de las características mecánicas de los aceros. Aquello otro, tendrían que saberlo y tendrían que saberlo mejor porque yo solamente les he refrescado la memoria. Tipos de los aceros. Los aceros al carbono contienen carbono y hierro en pequeñas cantidades, manganeso, elementos impuros, y representan el 85% de la producción de los aceros. Los otros aceros son aceros aleados para determinados tipos de usos. Los aceros aleados contienen uno o más elementos de aleación distintos al hierro y al carbono que se agregan con el proceso de obtener propiedades que no tienen los aceros al carbono. Los efectos buscados con los elementos de aleación, miren, mayor resistencia y dureza. Por ejemplo, pueden poner esto ustedes. Mayor resistencia a los impactos. Utilizan diversos criterios. Cobre. Aumento de la resistencia al desgaste. Incremento de carbono. ¿Sí? Pero cuidado que no me quiero pasar a un acero que sea frágil. Y entonces busco de que sea un temple superficial o de repente que haga una cementación. En los ejes generalmente tiene la cementación, que son micrones. Y cuando vayan a tener problemas, por Dios, no me gaste la capa cementada. Porque lo van a matar al eje. Aumento de la resistencia a la corrosión, aceros inoxidables, cromo-níquel. Mejoramiento de la maquinabilidad, menos porcentaje de carbono. Dureza a altas temperaturas. Profundidad de endurecimiento, la penetración del temple. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy jugando con las estructuras cristalográficas. La principal propiedad mecánica de los aceros es obviamente su resistencia mecánica. Para los materiales frágiles es determinante la tensión de rotura. En los materiales dúctiles no me interesa el límite, el sigma de rotura. Me interesa el sigma de fluencia. ¿Por qué? Porque ya lo hemos analizado, lo hemos entendido. Y nos vamos a dar cuenta con el tipo de la fractura, qué tipos de acero son y cómo se fracturan, y van a ver y van a entender la rotura por fatiga. Solamente de mirar se van a dar cuenta. Y no tienen que ser muy expertos tampoco. Pero, ¿por qué el sigma de fluencia? Porque con el sigma de rotura, a partir de allí dentro a la zona del 4, la posúltima, que sé que con certeza esa pieza se va a romper porque ha entrado a la zona de estricción. Hay una disminución de la sección. En cambio, en la zona de fluencia, la sección está tal cual, no ha cambiado. No ha entrado a la deformación permanente, pero tampoco en la deformación permanente hay un cambio del diámetro, ¿ok? Posiblemente va a haber un cambio en el alargamiento. Pero ese límite de fluencia, al pasar de la zona 1 a la zona 2, de la zona elástica a la zona de fluencia que hay deformación permanente y plástica, hay lo que hemos denominado la famosa
rotura estructural. Hay esos deslizamientos que los hemos marcado a 45 grados y que son perceptibles de verlo en el ojo si utilizamos una tiza o un elemento que lo ponga de manifiesto con facilidad. Pero dependiendo el tamaño de la pieza, obviamente que en algunos casos se va a ver con mayor claridad que con otros. No nos olvidemos enzima de fluencia para los aceros dúctiles y enzima de rotura para los aceros frágiles. En cada caso, determina la capacidad de resistencia mecánica del material. Pero, aparte de la resistencia, los materiales poseen otras propiedades mecánicas tan importantes como la misma resistencia. Estas propiedades son las siguientes: la rigidez, la ductilidad, la resiliencia, la tenacidad y la dureza. Estas cuatro van a ser definidas del ensayo de tracción. Y obviamente que estas características van a tener propiedades diferentes para los diferentes materiales. La rigidez. ¿Qué es la rigidez? Solicito una estructura y se deforma. Entonces, ¿qué es la rigidez? Está relacionado con el módulo elástico. Y el módulo elástico ya sabemos para el acero que es 2.1 por 10 a la 6 kilogramos centímetro cuadrado. ¡Wow! ¡Wow! Pero, ¿y qué es la rigidez? Es la capacidad que tiene el material para no deformarse. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los ingenieros? Le dan rigidez a través de qué? ¿A través de qué? Los ingenieros civiles, fíjense que hacen estructuras aporticadas. Son puro pórticos sus estructuras. ¿Y nosotros qué hacemos? Al hacer estructuras aporticadas, ellos están haciendo estructuras hiperestáticas. Nosotros también hacemos hiperestáticas. Pero no puedo hacer de un grado mayor. Solamente en un eje tengo restricción, si es estático, isostático, tengo restricción de 3 grados de libertad de 6. Pero tengo los apoyos. Tengo apoyo fijo, apoyo móvil o apoyo fijo. Si tengo apoyo fijo y apoyo móvil, podría tener este tipo de estructura, ¿sí? Con el carrito acá. O puedo tener una estructura también hiperestática, porque esto tiene 2 vínculos, 2 grados de libertad y todo. Y entonces, cuando cargo, esto se me deforma. Pero inclusive se va a deformar por acción del propio peso del eje. Pues son ejes bien machotes para las turbinas. Ahora imagínense el diámetro que puede tener una turbina para un eje para una turbina de 500 megas. Lindo cacho de material. Y entonces ese material solo por su peso se va a flexionar. ¿Y lo vas a dejar así? No creo. ¿Por qué te digo que no creo? Porque vas a tener una deformación. Y cuando quieras hacer girar, eso va a raspar. Pero eso es otro problema. Lo que estamos mirando es la rigidez. Pero estábamos hablando de que puedo hacer estructuras hiperestáticas. Sí, en esas estructuras metálicas pongo los tirantes. Qué interesante. Y si se fijan, eso es lo que hacen en la construcción de las líneas
agarran y ponen el muerto y bajan un tirante. Ponen pletinas en las caras de las estructuras y de esa manera se garantiza de esa deformación que lo voy a convertir rígido. Miren qué interesante que es. En las sillas de plástico no tienen la trabilla. En cambio, en las sillas, en la mayoría de las sillas que fabrican los carpinteros, hay esa trabilla que evita, inclusive está coladito nomás. En el caso de las estructuras metálicas, se las suelda, se las emperna. Vean las líneas de transmisión. Esas estructuras que están por el cuarto anillo y las estructuras que están saliendo hacia el norte, pasando ahí cerca de Birubiru. Véanlas, ahí se ve las estructuras hiperestáticas. Baltasar Calizaya, ¿de dónde apareció este señor? Este se descolgó. Ya que rigidez. El término rigidez se emplea para definir la propiedad que en mayor o menor grado poseen los materiales de oponerse a su deformación. Su medida viene dada por el valor del módulo de elasticidad. Ahí está, se los dije. El módulo de elasticidad me está dando la pendiente. Es decir, es la relación entre tensión y deformación. Lo que quiero es un material que se oponga a la deformación, entonces está vinculado con el módulo elástico. El mejor, el acero. El término rigidez se emplea para definir esta propiedad, indicando que cuanto mayor es la rigidez, tanto menos deformable resulta el material. En ingeniería, la rigidez es una medida cualitativa de la resistencia a las deformaciones elásticas producidas por el material, que contempla la capacidad de un elemento estructural para soportar esfuerzos sin grandes deformaciones. Voy a prender la luz un ratito. Entonces, la rigidez está relacionada con el módulo elástico, con la tangente, con la relación de tensión y deformación. Y esto lo obtengo, esa pendiente, lo obtengo del diagrama tensión-deformación. ¿De dónde más? Bien, fíjense, primer elemento, la ductilidad. La ductilidad, al contrario, es lo inverso. Pero también esa ductilidad está en función del porcentaje de carbono. Y ahí vienen no las contradicciones, sino vienen
los conceptos que nos van a permitir una selección adecuada del material. Al tratar los diagramas de tensión y deformación, hemos utilizado el concepto de ductilidad que definimos como la medida de la deformabilidad del material en el periodo adelante. Mire, la fluencia en el material dúctil está claramente definido. En el acero frágil, wow, casi no está definido, porque de repente, pum, se lo. Y entonces, aquí viene un acero dúctil, ¿sí? Me interesa porque me permite una deformación. Me interesa porque al analizar esa deformación, me va a permitir más fácil maquinarlo. Me va a permitir soportar mayores temperaturas que un acero frágil. Estas son las diferencias que tenemos que entender. Cuanto mayor es la capacidad de deformación que posea un material antes de alcanzar la rotura, tanto mayor será su ductilidad. Wow. Entonces, fácilmente puedo obtener como si fuera el área de ese rectángulo. Porque lo estoy deformando. Estoy pasando a la zona elástica y estoy entrando a la zona plástica y estoy entrando a la zona de endurecimiento. Toda esa área me está poniendo de manifiesto esta propiedad. Y con esta ductilidad que estoy consiguiendo mayores límites a la ruptura. Y entonces, cuando voy al ensayo de tracción, veo tres tipos de rotura. Esta va a ser la rotura frágil. Esta rotura frágil es la que vamos a encontrar cuando analicemos la rotura por fatiga. Va a ser una rotura inconfundible, frágil. En cambio, estas dos me van a llevar a estructuras de aceros dúctiles, frágil, dúctil. ¿Por qué? Porque cuando hago el ensayo de tracción, cuando llego al límite máximo, veo que hay una restricción para producirse la rotura. Y entonces, esta rotura no es la misma. Esta es una rotura frágil, esta es una rotura dúctil. ¿Por qué? Porque estoy viendo que hay una variación de la sección. Aquí no hay, aquí hay. Y entonces la fractura A va a ser frágil y la fractura B va a ser dúctil y la fractura C también va a ser dúctil. Pero me voy a dar cuenta que no sé si será más dúctil que este, o qué les parece a ustedes. Claro, este va a ser más dúctil. ¿Por qué? Porque está soportando más deformación. No se puede confundir dúctil con blando. ¡Wow! La ductilidad es una propiedad que se manifiesta cuando el material soporta un esfuerzo considerable, lo suficiente para producir una deformación permanente. Es decir, estoy pasando límite de fluencia. Mientras que la carga sea pequeña, la deformación también va a estar pequeña. Pero, ¿qué es lo que va a suceder? Voy a estar dentro del campo elástico. Pero aquí viene otra cosa interesante. Si la deformación
estoy en el campo elástico, es reversible. Porque si estoy en el campo elástico, dejo de someterla a la pieza a una solicitación, va a volver a abrir. En cambio, una deformación permanente es irreversible. Y eso lo hemos visto con los recorridos que se producen para las distintas posiciones de ese diagrama. Mientras que la carga es pequeña, la deformación también lo es, y en general la deformación elástica y irreversible. Sin embargo, alcanzado cierto punto, el material fluye, deformándose en mayor medida, pero sin llegar a romperse. Hemos pasado al estado plástico, al estado de fluencia y al estado de endurecimiento, a la parte 2 y 3 del diagrama. En el ensayo de tracción, los materiales dúctiles presentan una fase de fluencia característica con una deformación sin el incremento de la carga. Zona 2. Este es un punto de vista tecnológico, al margen de lo económico, los materiales dúctiles presentan ventajas. Claro. Miren, los resortes. En la fabricación, oye, Eda, en la fabricación son materiales aptos para los métodos de deformación plástica. Estos resortes. En el uso presentan deformaciones notorias antes de romperse. Uy, estos resortes es bien interesante, porque cuando comprimo, almacena energía. Cuando lo libero, libera energía. Influencia del grano en el acero. Si es un grano grande, si es un grano fino, obviamente que va a tener consideraciones completamente distintas. Es conocido que cuanto mayor número de granos existan y en base a la norma, la ASTM E112, las propiedades mecánicas se incrementan y habrá mayor dureza, pero la deformación será menor. Claro, es un material más duro. ¿Y eso en función de qué? Del tamaño del grano. Es importante que al momento de procesar un acero se sigan prácticas que generen un tamaño de grano pequeño. Sí, porque me va a conferir propiedades. Y entonces, miren, en función del tamaño del grano hay una clasificación. Las técnicas se basan en modificar la estructura cristalina intentando conseguir que el grano sea lo más pequeño y regular posible. Esto será controlado variando la velocidad de nucleación de los cristales, el crecimiento de ese grano, de ese cristal, y también de la velocidad de enfriamiento. Estos elementos son importantes para definir cómo y de qué tamaño va a ser la estructura cristalina de ese acero. Miren, decimos que hay homogeneidad, pero wow. Más adelante les voy a mostrar cómo cuando entramos al 0,2 micrones, ahí se ve que los granos no tienen una buena orientación, ni tampoco el tamaño de grano es el mismo. Entonces, ¿qué sucede? Un grano que crece demasiado ejerce su presión sobre nosotros y entonces le quita las determinadas propiedades. Pero unos granos pequeños y uniformes, le van a conferir propiedades mecánicas de resistencia a ese acero, a ese material. Resiliencia. Ya hemos visto. Rigidez. ¿Sí? ¿Y qué más? Ductilidad. La
la rigidez, el módulo elástico. Tensión de formación, la relación de tensión de formación. ¿Sí? La ductilidad, la capacidad de deformarse el acero en ese diagrama. La resiliencia es la propiedad de un material que permite recuperar su forma original. Lo voy a cambiar porque me voy a olvidar. Recuperar su forma. Recuperar su forma original. Recuperar su forma original después de ser sometido a una fuerza de doblado, estiramiento o de compresión. Tracción o compresión en todo caso. Estiramiento o de compresión. Estiramiento sería tracción o de compresión sería acortamiento. ¿Sí? Esta resiliencia es la que voy a tener en el límite elástico. Y entonces esa área de ese triángulo, dado por la tensión de fluencia y la deformación del 0,2%, me va a dar esta resiliencia que va a ser denominada como energía interna de deformación, que va a ser equivalente a 1/2 del área de ese triángulo, tensión de formación. Y fíjense, allí van a aparecer 2 triángulos. ¿Sí? Y de aquí salen métodos energéticos para resolver los problemas de resistencia de los materiales. Ahí aparece el famoso teorema de Castiglione. Al tratar la energía de formación, el sigma elástico es la tensión correspondiente al límite de elasticidad de un material, donde el módulo elástico de elasticidad es la expresión donde E es el módulo de elasticidad y la expresión de dicha energía, el módulo de elasticidad del acero. Aquí le pondré, porque si no, nos vamos a distinguir módulo de elasticidad entre paréntesis acero. Acero. La expresión de dicha energía, bien, ahora sí, está. De ese acero va a ser igual la energía interna, 1/2, la tensión por la deformación. Pero ya sabemos que por Hooke hay una cierta proporción entre tensión y deformación multiplicado por el módulo elástico, que esto depende de las características de los materiales. Y entonces de aquí puedo despejar la deformación que va a ser el sigma sobre el módulo elástico. Y entonces, si reemplazo acá, voy a tener 1/2 de sigma cuadrado, ¿sí? O si quieren, si voy por directamente sería 1/2 de E, módulo elástico por E cuadrado. O también puedo pensar que va a ser 1/2 de sigma cuadrado por el módulo elástico. Araca, Garnica, Rolando. ¡Wow! ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con Araca, Garnica? ¿Está trabajando? Le va a decir que sí. Le va a decir que sí, van a ver. Lo voy a aceptar para ver qué verso me va a contar. Y entonces, miren, la energía interna lo puedo obtener como el sigma al cuadrado sobre 2. ¿Por qué? Porque esta deformación, sí, la tengo por la norma, pero
Esto es más seguro porque tengo el sigma de fluencia, el sigma elástico. Y el E también lo tengo. La energía de deformación a una determinada tensión, sigma elástico, está dado por el diagrama tensión-deformación por el área comprendida entre la deformación elástica, el eje de las abscisas, limitada por la vertical que le corresponde a la tensión del sigma elástico. Y eso lo podemos ver acá. El sigma elástico, un medio del área de este triángulo, por el sigma elástico, tengo la energía interna de deformación, que va a ser exactamente el área de este triángulo que por definición hemos dicho que es la resiliencia. Pero también lo puedo ver de esta otra forma, ¿no? No hay problema, es exactamente lo mismo. Donde la deformación elástica va a ser igual a la tensión elástica sobre el módulo elástico del material, en este caso del acero. Y reemplazando se obtiene la expresión que se denomina el módulo de resiliencia, la energía interna de deformación. Módulo de resiliencia. Y entonces lo que hago es el ensayo y veo que puedo trazar el módulo elástico a través de obtener este ángulo. Tensión de formación. Y esto me está diciendo que está relacionado con la ley de Hooke. Dependiendo en qué zonas vamos a estar, ¿sí? Va a haber una variación de la sección en la probeta que vamos a ensayar. Resiliencia del material. Energía de deformación. Es la capacidad del material de absorber energía elástica cuando es deformado. Y entonces acumula energía y ceder cuando deja de ser aplicado el esfuerzo, comportamiento de un resorte, que me va a llevar a la condición inicial. Esa es la característica. Porque si no me lleva a la condición inicial, hay deformación permanente y ya no es resiliencia. Se tendría que pensar que es una parte del área de la ductilidad. Bien. Tenacidad. Ya están 3 elementos. Tenacidad. La tenacidad es la capacidad del material para absorber energía en el periodo anelástico o de grandes deformaciones hasta alcanzar la rotura. O sea, digo, zona 1, más zona 2, más zona 3, más zona 4. ¿Sí? Zona 1, más zona 2, más zona 3 es ductilidad. Tenacidades 1, 2, 3, 4. Por eso es que los diferentes autores hacen énfasis en la zona 4 que en la zona 2 última. ¿Por qué es importante esto? Porque, señores, esto es lo que se hace para encontrar la tenacidad que después se lo va a traducir en los habitáculos de los automóviles para que esa energía de deformación me deforme, pero no me mate a los ocupantes que puedan estar adentro. La energía del impacto la van a transformar en energía de deformación a través de la tenacidad. De forma análoga es lo que acontece con la resiliencia. Su valor viene dado por la totalidad del área encerrada del diagrama tensión-deformación, eje de las abscisas hasta la deformación de rotura. Yo diría la forma análoga es lo que acontece con la ductilidad y la resiliencia, que son las áreas, ¿no?
o la totalidad del área encerrada del diagrama tensión-deformación. Si se tiene en cuenta lo reducido del valor de la deformación que corresponde a la iniciación de la fluencia en relación con la rotura y el incremento de la tensión entre fluencia y rotura, el área relativamente reducido, el área prácticamente se asemeja a un rectángulo y el valor de la tenacidad resultaría ser el producto de la tensión de la rotura por la tensión madre. Tensión de rotura por la deformación madre. O sea, vendría, miren, esta es la resiliencia, hasta aquí es la tenacidad, perdón, la ductilidad, y hasta aquí es la tenacidad, hasta la fractura. Pero si esto está pegado, porque el módulo elástico del acero es alto, entonces prácticamente podemos pensar de que es el área de este rectángulo. Acá tenemos la ley de Hooke, el límite de proporcionalidad, y aquí ya estoy pasando al límite elástico. Esto prácticamente mucho que están juntos. Y acá está la diferencia de un material dúctil y frágil. Entonces tenemos distintas áreas, ¿no? Mire, esta área es muy chica comparada con un material dúctil. Entonces, ¿qué me está diciendo? De que ese material dúctil, wow, absorbe buena energía de deformación. Las áreas del trabajo. Miren lo que es este material frágil y este material dúctil. Tiene muy buena resistencia, sí, pero no absorbe energía de deformación al momento de un choque. Aquí tengo los distintos comportamientos de los materiales, dúctil, menos dúctil y de igual frágil. Y acá están las áreas, las 4 áreas de las 4 zonas. Zona lineal, zona de fluencia, zona de deformación, de endurecimiento por deformación, y la zona de posúltimo, donde empieza a haber una deformación y hay una disminución de la sección. Lo mismo que están las 4 zonas: elástica, fluencia, endurecimiento y esfuerzo posúltimo, y la rotura. Región elástica, fluencia, endurecimiento por deformación, restricción. Bien. Dureza. ¿Se dieron cuenta? Bien, a ver, miren. Esta es la energía interna de deformación, ¿sí? Y aquí tengo la rigidez, que va a ser la tangente o el módulo elástico. 1, 2. La tercera propiedad es la de la ductilidad, que implica el área hasta acá. Y por último, la última, que va a comprender toda el área de todo el diagrama. Pero nos falta uno, que es la dureza. Miren las propiedades mecánicas de rigidez, de ductilidad, de energía interna de deformación y de la tenacidad, están saliendo de las áreas de los diagramas de tracción, tensión, deformación. Esta quinta propiedad de los materiales está referido a la dureza, está referido a las estructuras cristalográficas, está referido a los tamaños del grano, está referido a los procesos de fabricación del acero, porque pongo aditivos para que ese tamaño de grano sea de la misma forma, del mismo tamaño, de que se le agrega la sílice para que tenga grano orientado, por ejemplo.
Las propiedades mecánicas de la dureza está caracterizada por la capacidad del material para resistir acciones mecánicas de tipo abrasivo, incisión y corte. Punzonado, penetración. ¿Sí? Incisión es hacerle una sección y corte. Punzonado, penetración, etcétera, etcétera. Están relacionados a los procesos tecnológicos de fabricación. La dureza se mide experimentalmente mediante máquinas especiales denominadas máquinas de dureza, que dan valores relativos según escalas que corresponden a la dureza Brinell, a la Rower, y hay otras más. La Brinell es una, y también las Rower son de las más usadas. La dureza es una propiedad especial, es una propiedad tecnológica. Dureza es la resistencia que presenta el material a ser deformado o penetrado localmente por un objeto punzante. No es una propiedad intrínseca del material, no es la estructura debido a la estructura cristalina, no es un parámetro de diseño, pero la dureza está relacionada con importantes propiedades específicas del material y está relacionada también con los parámetros de diseño. La dureza se emplea industrialmente como parámetro de control de muchos procesos porque es muy fácil de medir a través de sus ensayos. Y entonces lo que tenemos es estos ensayos de penetración. Pero no se me olviden algo. Estos ensayos de dureza son destructivos. Y entonces hay que tener cuidado. En general, para cada medida de dureza, se deben realizar 3 huellas. Porque como la distribución no es homogénea, cuidado que interprete mal. Entonces, hago 3 medidas y puedo estar más cerca del valor promedio. Dureza Rower. Se usa la profundidad de penetración como medida de dureza. Es rápido y sencillo. Las lecturas se toman directamente de la máquina. Es un ensayo para materiales pequeños. En esta prueba se utilizan varios tipos de penetradores y cares. Las escalas B y C son las más utilizadas. Rowell B, Rowell C. Y cuando están haciendo el ensayo, allá están marcándoles las equivalencias entre el Rowell B y el Rowell C. Pero, miren, la B usa como penetrador la bola de acero de 1.1 milímetros y carga de 90 kilogramos. Ahí está. Pero también la escala B se usa para materiales de dureza media. Busco la penetración y lo que voy a medir es este diámetro. Con este diámetro o con la penetración voy a ir a tablas y voy a obtener el equivalente de dureza de ese material. Pero si tengo eso, es sinónimo de qué porcentaje de carbón tiene o de qué elementos de aleación tiene. Y en esa tabla está esa información. Y entonces esta dureza me permite rápidamente entender qué tipo de material de acero tengo. La escala C utiliza un penetrador de cono de diamante y una carga de 150 kilogramos. Ahí lo tiene. En el mismo objetivo voy a medir esta penetración o también
se mide este diámetro. Fíjense, cuanto más penetración tengo, más diámetro tengo. O sea que existe una correspondencia entre estas dos dimensiones. Dureza Vickers. Esta dureza Vickers es llamada o utilizada también como un ensayo de dureza de taller, porque no necesito mucha tecnología ni máquina para esto, sino que se consigue tener el elemento que quiero medir y traigo el elemento para medir, que es una herramientita que la suelto desde una determinada altura y veo qué penetración produce en el material analizado. Es muy rápido y es muy eficaz. Me permite determinar el material, la composición química del acero. Un ensayo muy preciso se usa como instrumento de investigación, guarda similitudes con el ensayo Brinell. En este caso, el penetrador es una carga que varía entre 1 y 120 gramos. La impresión cuadrada se mide con microscopio. La lectura se compara con una tabla de referencia que ofrece el número de dureza Vickers. Ahí está. Y la impresión. Y puedo obtener la lectura. Los resultados son ligeramente superiores al Brinell. Mediante cargas pequeñas, es posible realizar este ensayo en secciones delgadas y chapas. Los ensayos destructivos de dureza. Aquí está una máquina para efectuar la dureza y estoy mirándolo en el display, los resultados. Esto también hay máquinas analógicas, que lo estoy mirando acá. Y acá también están las escalas B, C. Aquí tenemos las características y la interpretación de los ensayos y qué tipo de penetrador voy a utilizar. Bola de acero, cono de diamante, pirámide diamantada, esfera. Esta esfera es la más común. Aquí veo la microestructura con la deformación en frío. Acá miren, estoy mirando, aquí se ven tensiones residuales, aquí recristalizaciones. Aquí el tamaño del grano es grande. El tamaño del grano no es bueno. Chat. Ya este payaso, ¿qué le pasa? Jóvenes, todo lo que tenemos las herramientas que tenemos en el Zoom no es para jugar, sino para dejar algunos mensajes que nos puedan ser útiles para todos. Ingeniero, buenas tardes, disculpe. Vale. ¿Podría entrar desde mi celular, por favor? Pasa que mi computadora se va a apagar en este momento y no quisiera perder lo que queda de la clase. ¿Está bien? Listo, gracias. Enseguida entro por mi teléfono. Te voy a habilitar. Gracias, ingeniero. Entonces, fíjense de que estas propiedades de los aceros está íntimamente relacionado con el tema de los tamaños del grano. Esos tamaños de grano
obviamente que van a generar esfuerzos y tensiones residuales. Por eso es que cuando se hace la recuperación de las piezas, necesariamente necesitamos liberar esas tensiones residuales, principalmente cuando estoy rellenando con soldadura, se consiguen las dimensiones y luego con las dimensiones se les da un buen acabado y tengo que llevarlo a los hornos para hacer, no un temple, pero lo aconsejable sería un normalizado, calentarlo a una temperatura por encima de la zona de líquidos y enfriarlo lentamente. Ya lo sabemos eso. Aquí vamos a volver para atrás. ¿Qué es lo que estamos haciendo para eliminar las tensiones residuales? Lo que hacemos para eliminar las tensiones residuales es esto. Caliento a una temperatura superior. Esta es la zona de sólido. La llevo a la zona, no necesito llevarlo hasta aquí. Quería llevarlo al horno. ¿Sí? Pero aquí lo puedo llevar a calentar. También va a ser en horno, obviamente. Pero no voy a tener que llegar a que esto cambie de estado. Aquí hay un cambio de estado. Está el sólido y aquí voy a tener sólido y líquido. Y entonces, al llevarlo, tengo que dejar un tiempo para que toda la estructura se homogeneice en temperatura. Y luego lo enfrío. Ahora, miren, aquí, acá está. Miren, acá está el temple normalizado y el recocido. Lo dejo enfriar. Este es el tratamiento del que estoy hablando del recocido. No necesito hacer un relleno. Entonces, ¿qué es lo que consigo? Consigo liberar las tensiones residuales del proceso de recuperación de esas piezas. Es muy corriente que cuando recuperen piezas, en la oferta de los diferentes talleres van a incluir el tema del horno. Si no está incluido, pregunten, porque les van a dejar tensiones residuales en elementos que van a ser sometidos luego a un estrés mecánico. Está precargada la estructura. Entonces la solicitación, cuidado que te pases con la solicitación normal, más estas tensiones residuales, cuidado que te pases del límite de fluencia. Dureza. Ya está. Pickers. Las máquinas. La tabla. Estamos aquí. Estamos mirando la estructura cristalina del grano. Fíjense, no había sido homogéneo. Porque homogéneos tiene que ser la misma composición química, pero además el mismo tamaño del grano. La misma orientación. Aquí. Y es verdad lo que está sucediendo acá en estas probetas. Y entonces, fíjense, los problemas que me ocasiona el tamaño del grano. Un tamaño del grano, ¿qué va a hacer? Le va a bajar el límite del sigma de ruptura. Pero un tamaño fino va a estar por encima. Y lo mismo, miren, con el famoso monocristal llega un momento y después se sube. Esta es la deformación plástica del material, que ahora sí no pueden relacionar que este ensayo de tracción lleva implícito el tamaño del grano que va a incidir para darme los puntos sobresalientes.
Componentes de la aleación laminados en frío para distintos grados de deformación. Mire, tamaño de la deformación. Grande, mediano, poco. Va a depender del tratamiento del horno. Mire, cómo voy cambiando la estructura cristalográfica, los tamaños del grano. Las características mecánicas mencionadas tienen gran importancia en la tecnología, permitiéndonos seleccionar los materiales de acuerdo con el uso que le queremos dar a ese material. Las máquinas y herramientas exigen materiales que a la par de la gran rigidez, o sea, alta dureza. La falta de rigidez se traduce en poca precisión de trabajo y la poca dureza en un desgaste prematuro. Fíjense bien lo que les estoy diciendo, se les está proponiendo. Una máquina herramienta tiene que tener una gran rigidez, porque si se me va a deformar la máquina con la que voy a trabajar, imagínense lo que va a hacer eso. La ductilidad es imprescindible en aquellos materiales sometidos a incrementos bruscos de tensión, vibraciones o tensiones que no son previstas en el proyecto, o también la existencia de concentración de tensión, el tamaño del grano. Que la ductilidad del material lo va a absorber sin que originen inconvenientes para esa estructura cristalina. La ductilidad, miren, qué importante que es la ductilidad. Por eso es que elijo materiales dúctiles que sean fáciles de maquinar. Que si hay una vibración, no le produzca un daño, no me produzca rotura. La resiliencia interesa. ¿Y esta qué le ha pasado? Elena Zelaya. $52. Como esta recién está apareciendo. Aquí hay dos. Vaca, Olmedo, Milton Matías. Claro, como se acerca el examen, todo el mundo está preocupado de salvar el trasero. No, no es la forma. Porque van a venir, van a dar el examen igual para la monja. La resiliencia, pero es un problema particular de cada uno de ustedes. ¿Quieres estudiar? Estudias, no quieres estudiar, no estudias, pues. ¿Quieres recibirte? Te recibes, no quieres recibirte. Bueno, pues tardarás. Si no estudias, vas a tardar más. Y vas a repetir. Y como en la repetición está el gusto, bueno, pues vas a repetir. Y como vienes a los tumbos, y en cada semestre vas repitiendo, ya has perdido 1, 2, 3 semestres, 4 semestres, no sé, 5 semestres. Sí, sí se está recibiendo en 7, 8 años. Son pocos los estudiantes que se reciben en los 5 años de la carrera. Lo normal sería 5, 6 ya. Lo normal es. Y hay algunos crónicos. Entonces te das cuenta cuando vas al examen. Los chicos que vienen bien son los más jóvenes. Solamente de mirarlos ya te das cuenta quién es quién. Que trabaja.
Sí, no, no sé, ¿me estás mintiendo? Que tus papás no tienen plata para mantener. Sí, ¿quieres superarte? Sí, bienvenido. Pero si eres el rey de la flojera, hoy es, no digo que sea crítico, joven, pero vas a ser un profesional mediocre y bueno, lo que te van a pagar va a ser el reflejo de esa mediocridad. Sí, créanme que es cierto, porque eh, hay chicos brillantes, hay chicos brillantes, y hay chicos que me encuentro con ellos y me da pena haberme encontrado, porque alguna vez dejo mi auto, tomo un taxi y de repente veo una cara conocida y le pregunto, ¿qué estás haciendo? Y lo que pasa, ingeniero, que está difícil conseguir trabajo. Wow. Sí, salgo a caminar y, y también me encuentro con chicos que están en el trabajo. Es el trabajo dignificado, pero me he encontrado con chicos que están haciendo turnos de vigilancia en los cajeros. ¿Y para qué estudiaste? ¿Para qué eres ingeniero? ¿No se dan cuenta que el mal lo originan ustedes? Que el origen son ustedes, no es la universidad. ¿No se dan cuenta de que la mediocridad te lleva a un conformismo? Yo lo he pasado, yo lo he vivido. Yo también he tenido que trabajar y ganarme unos pesos para hacer mi vida más llevadera, pero mi objetivo era recibirme lo más rápido posible. Y mi hijo, y también se los cuento, y mi hijo, 22 años, eh, su madre tiene nacionalidad italiana, y le dije, bueno, termina, y andate a hacer una especialidad, él es ingeniero económico, andate a hacer una maestría afuera. No va que le dice la corteja y la deja embarazada el boludo este. No estoy hablando mal para nada, estoy hablando de mí. Y viene y me encuentra y digo, pecha, la cagaste, sonso. No, no, papá, no te preocupes, yo voy a trabajar. Bueno, pues trabaja. Voy a trabajar de cajero al banco. ¿Cuánto le pagaba? 2.000, no ganaba ni 2.000 bolivianos. Y le digo, con eso vas a vivir, con eso te va a alcanzar. Deja esa mierda y ponete a hacer tu tesis. El chico es un chico brillante. Bueno, se puso a trabajar, hizo su tesis y empezó a trabajar en Tigo. Y en Tigo ya le fue mejor, ya le ganaba más, ya le pagaba mejor. De Tigo se salió y se fue a trabajar a Nestlé. Porque así son, pues les ofrecen cosas. Llegado el momento, pero antes de irse de Tigo, le dijeron, Pablo, no te vayas, ¿qué es lo que quieres? ¿Que te vamos a aumentar? No, este no es un problema de sueldo, es un problema de realización personal. ¿Y qué es lo que quiere? Que soy gerente.
O sea, el tipo la tenía clarísima. Se fue al otro lado, no le fue bien, se anunció, pero ya no podía volver a ti, donde tenía un campo por espectacular. Sus amigos de esa generación están como gerentes, él también ya ha llegado ahí. Pero se los hago rápido. Se va y otra vez se mete al banco. En el banco ganó harta experiencia para ver el manejo financiero, pues, hace una maestría tiene una maestría en inversiones, algo así. Y de ahí se fue a trabajar a Braillestad. Querido Daniel, buenas tardes. ¿Qué me cuentas?